Bueno chicos, vamos a hablar ahora sobre capacidades pulmonares, ¿sí? ¿Qué son las capacidades pulmonares? Las capacidades pulmonares son la suma de uno o más volúmenes pulmonares, ¿sí? Tenemos que hablar de la capacidad pulmonar total, capacidad inspiratoria, capacidad vital, ¿sí? Y capacidad residual funcional. Empecemos hablando de la capacidad inspiratoria. La capacidad inspiratoria, ¿sí? Va a ser la máxima cantidad de aire que yo puedo incorporar al pulmón, ¿sí? Tras finalizar una inspiración tranquila realizando una inspiración forzada, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo podemos explicar a esto a nivel gráfico, ¿sí? Lo explicamos de la siguiente manera. Yo voy a tener entonces, me voy a encontrar acá, partiendo de acá, realizando una inspiración tranquila, ¿sí? Y al finalizar esa inspiración tranquila, realizo una inspiración forzada. Entonces voy a alcanzar aquí, movilizar este volumen de aire, ¿sí? Incorporar este volumen de aire que coincide con la capacidad inspiratoria, que repetimos. La capacidad inspiratoria va a ser la máxima cantidad de aire que yo puedo ingresar a los pulmones, ¿sí? Tras finalizar una inspiración tranquila, realizando una inspiración forzada, ¿sí? Bien. Y este valor, ¿sí? Va a estar dado por la suma del volumen de reserva inspiratorio más el volumen corriente, ¿sí? Expliquemos ahora la capacidad vital, que es esta que está aquí, ¿sí? La capacidad vital, ¿sí? Va a ser la máxima cantidad de aire que yo puedo expirar, ¿sí? ¿Sí? Porque nosotros tenemos una inspiración y expiración. Es la máxima cantidad de aire que yo puedo expirar desde el final, ¿sí? Desde el final de una inspiración forzada, realizando una expiración forzada. ¿Se entendió? Entonces, es la máxima cantidad de aire que yo puedo expirar desde el final de una inspiración forzada, que esta sería una inspiración forzada, ¿sí? Realizando una expiración forzada, o sea, hasta acá. Y ahí yo movilizo todo este volumen de aire, que es la capacidad vital, que es la suma, entonces, ¿de quién? Del volumen corriente, del volumen de reserva inspiratorio y del volumen de reserva expiratorio, porque yo hago una expiración forzada. Repetimos por última vez entonces, la capacidad vital es la máxima cantidad de aire que yo puedo expirar, ¿sí? Tras una inspiración forzada, realizando una expiración forzada, ¿sí? Bien, ustedes véanlo más lento, ¿sí? Después ármense un gráfico y váyanlo explicando y van a ver qué fácil es con esto. No se estudien de memoria porque, a ver, en momentos en los cuales requerimos la información rápidamente, ¿sí? Es más fácil, ¿sí? Es más fácil evocar la información cuando la estudiamos, cuando la entendemos, ¿sí? Bien, los invito entonces a estudiar con el esquemita. Bien, nos quedan dos capacidades y acá antes de explicarlas tenemos que hacer una aclaración. La capacidad pulmonar total y la capacidad residual funcional no se pueden medir con el espirógrafo, o sea, con este aparato no se pueden medir, ¿sí? Yo para eso necesito técnicas especiales en las cuales utilice gas helio o gas nitrógeno, ¿sí? Que no es el caso, de, bueno, usar este aparato, ¿sí? Será otro dispositivo similar, pero es otra técnica, ¿sí? Entonces, yo estas dos capacidades no puedo medirlas con el espirógrafo, ¿sí? Bien. Entonces, hablemos primero de la capacidad residual funcional. La capacidad residual funcional va a ser o se define como la máxima cantidad de aire que queda en el pulmón tras finalizar una expiración tranquila, ¿sí? Bueno, veamos, yo hago una inspiración tranquila, una expiración tranquila, ¿sí? Y arranca otra vez la inspiración. Entonces, todo el volumen que quedó tras finalizar una expiración tranquila es esto, la capacidad residual funcional, ¿sí? Que va a ser la suma del volumen de reserva expiratorio más la suma del volumen residual, ¿sí? Entonces, así es como tenemos que interpretar esta capacidad, ¿sí? Y la capacidad pulmonar total incluye todos los volúmenes pulmonares. A ver, además de que tengo que usar otras técnicas para calcularlas, ¿sí? Tengo que saber yo que utilizo otras técnicas. ¿Por qué? Porque este volumen residual que lo involucro yo, que está incluido en esa capacidad, no puede ser medido con el espirógrafo, ¿sí? Yo casualmente esa técnica especial que yo pueda usar, la uso para medir esto, ¿sí? Para medir volumen residual. Espero que haya quedado todo claro. Cualquier duda la dejan en los comentarios, cualquier pregunta me la hacen llegar.
Y esto sería, digamos, las cuestiones fundamentales en cuanto a volúmenes y capacidades pulmonares que ustedes tienen que saber. Esperamos encontrarnos en un próximo video. Hasta luego.